Vamos a la perspectiva social. La perspectiva social va a estar a cargo del profesor Roberto Briceño León, quien es sociólogo, profesor titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y director del Observatorio Venezolano de Violencia. Y también, para satisfacción nuestra, miembro de la Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos. Profesor, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias al rector por sus palabras y a Benigno. Lo que voy a presentarles en los siguientes minutos es nuestra postura de perspectiva social en el país. Y vamos a ver si consigo compartir la pantalla. Y lo que voy a presentarles es este ejercicio de perspectiva social. Nosotros de la sociología decimos que en la sociología no hacemos profecías, pero sin embargo la sociología tiene una labor también muy importante y el análisis social de ver hacia el futuro sobre lo que va ocurriendo y lo que va observando en el presente y lo que puede aprender del pasado. Y eso es muy importante para poder adelantarse, para poder hacer políticas y para que la propia sociedad se prepare para lo que viene y lo que le toca trabajar. Entonces, lo que nosotros voy a presentar ahora es este análisis de prospectiva para el próximo semestre, cómo estamos viendo el próximo semestre y a partir de allí mostrarles dos grandes tendencias que puedo decir. En el próximo semestre, en el primer semestre de 2022, veremos una persistencia y un incremento de las microdesigualdades y se mantendrá en el país una tendencia muy peligrosa y muy dañina a la fragmentación social. Bien, habrán algunos, lo que uno puede observar es que habrá una leve mejoría para algunas personas, para algún sector social. Habrá una recuperación económica, como luego les presentará Luis Bárcenas, ese proceso en el cual, bueno, no podemos decir claramente que hay una gran mejoría, pero bueno, se detuvo la caída que teníamos en el país y eso ha llevado a una recuperación social derivado de una reactivación del comercio y a lo que ha sido la dolarización de las transacciones y de los sueldos y salarios. Ahora, ese proceso que viene dándose en el país y que da algunos atisbos de mejoría para algunos, nos parece que tendrá un efecto dual, que ya lo tiene y lo seguirá teniendo, pues se incrementarán las microdesigualdades. Así como se ha incrementado la desigualdad, el gráfico de barras que ahí presenta muestra lo que es el índice de Gini para Venezuela de 0,56, lo cual coloca a Venezuela como el país con mayor desigualdad de América Latina, cuando por año fue uno de los países que tenía menos desigualdad en la región. Ahora, ese proceso lleva a que algún sector social, una parte del sector social, tenga una mejoría porque tiene un mejor acceso a bienes y a servicios. Pero al mismo tiempo se va dando en otro sector social mayoritario, el más grande, mayor pobreza y mayor desigualdad. Porque es un sector social que no tiene sus ingresos indexados en dólares o porque no recibe remesas, ¿no? Y por lo tanto no puede pagar el incremento en el acceso a los bienes, en los costos de los productos, ni en los costos de los servicios, y por lo tanto va quedando sistemáticamente excluido en la sociedad y se va a relegar. Estamos hablando que este segundo sector es un segundo sector que ha tenido algunos apoyos y hay algo de mejoría también en este tiempo y que lo seguirá teniendo por la presencia internacional, la ayuda internacional, bueno, que está mejorando hospitales, que está mejorando techos de las viviendas, que le está dando casas a otros, a personas adultos mayores los está atendiendo, es decir, una ayuda internacional que atiende a millones de venezolanos, pero que aún así no logra alcanzar la gran suma, la gran cantidad de millones que están requiriendo la atención y que queda en este segundo grupo y que, como nos presentaba el estudio de ENCOVI, pues ha llevado la pobreza a Venezuela a unos extremos que nunca habíamos visto,
como ese 94% de pobreza general y un 76% de pobreza extrema. Esta situación y estas nuevas desigualdades que hemos llamado microdesigualdades llevarán al surgimiento de nuevos grupos sociales. Claramente lo que uno puede observar es que se va dando dos grupos sociales distintos, dos estratos, aquellos que están en el sector público y trabajan en el sector público y que tienen unos ingresos que pueden oscilar entre 5 y 10 dólares al mes, y el sector privado que empieza a tener unos ingresos de aproximadamente 70 a 90 dólares mensuales, los que tienen ingresos medios, los ingresos bajos a los cuales bueno, nos podemos referir, ¿no? Esa diferencia tiene que ver también con los sectores sociales que reciben remesas y aquellos que no reciben remesas del exterior. Hay múltiples cálculos, se siguen estableciendo, hay un buen volumen de personas que reciben las remesas. Sin embargo, los montos, que pueden ir de 50 a 100 dólares, marcan una diferencia para un sector social con relación a otros que no las reciben. Y puestos en términos de alimentación, pudiera significar que los que reciben la remesa pueden tener acceso a las proteínas, pueden comprar queso, pueden comprar carne, y los que no reciben remesas quedan excluidos de eso. Hay una diferencia también entre aquellos que son empleados y reciben un salario, un sueldo fijo, y los que son autoempleados. Esto ha llevado a un incremento de los trabajadores por cuenta propia en el país, y pensamos que esa tendencia al trabajador por cuenta propia tenderá a incrementarse en el próximo semestre, porque sencillamente, sobre todo las personas que están en el sector público, no pueden, y lo que se ha visto es una reducción importante del porcentaje de personas que trabajan en el sector público, y algunos pasan al sector privado, pero otros, si no, sencillamente prefieren estar como trabajadores de cuenta propia. Hay también una diferencia muy importante, y esto lo coloco ahí como enchufado y no enchufado a nivel micro. ¿Por qué a nivel micro? Porque se trata, y eso lo mencionaré un poco más adelante, de aquellos sectores, ¿no?, que tienen acceso a las bolsas CLAP, que están en los circuitos del gobierno y que reciben unos beneficios que no reciben el resto de la sociedad. Esto está generando unos nuevos sectores sociales que no conocíamos de esta manera en el país, a pesar que las diferencias podían existir como tales, pero que no tenían unas expresiones tan grandes como las que tienen en la actualidad. Esa reactivación de la economía y esa dolarización pensamos que va a llevar a que se incremente el delito y la violencia en el sentido más tradicional y común que existía en el país. Y eso básicamente porque se abren nuevas oportunidades al crimen con estos cambios. El hecho de que las personas los trabajadores por cuenta propia estén recibiendo dólares, el que los pequeños negocios, las bodegas estén vendiendo en dólares, el que las señoras que trabajan en las casas reciban dólares, significa que hay un grupo de población que ya tiene divisas y que por lo tanto empieza a ser atractivo para el delito y para el crimen. El robo en el transporte público, que había prácticamente desaparecido, vuelve a generarse y aumentará en la medida en que las personas que están en ese autobús, ¿no?, pues tienen dólares en el bolsillo, ¿no?, que antes, si tenían bolívares, si acaso llegaban a tener, eran muy pocos, o si no, lo más que podían tener era la tarjeta de débito. Entonces ese cambio está allí. Hay entonces una aparición, un regreso de las pandillas pequeñas, ¿no?, que es una parte del delito que se ha ido disminuyendo, pero también hay un incremento en los secuestros y en la extorsión a unos sectores de mayores ingresos, porque pueden cobrarse en dólares. En el próximo semestre se mantendrá la privatización de la vida social y de los servicios públicos. Todo lo que son las actividades de mantenimiento de los servicios de agua, de electricidad, de transporte, básicamente se pagan a nivel privado. Tienden a pagarse a nivel privado, tienden a negociarse los trabajadores de Corpoelec o de Hidrocapital o de como se llama en cada una de las zonas, ¿no?, van al lugar, pero no tienen los repuestos, y al final son las mismas personas en el barrio o en la urbanización clase media los que terminan pagando, comprando los repuestos y entrando.
Igualmente hay un cambio en los propios servicios, hay una mejoría en muchos de los servicios que se prestan en telefonía, pero al mismo tiempo hay un aumento importante de los costos. Y eso lo que significa es que hay un sector que no podrá pagarlo y que va a quedar regularmente excluido de la telefonía, del acceso a Internet o de los otros servicios, porque bueno, los servicios públicos caen y se empiezan a sustituir por servicios privados, pero que hay un costo que pagar, ¿no?, tanto para la instalación como para el mantenimiento en dólares y unos costos importantes que mucha gente no podrá pagar. Pensamos que la situación con la pandemia y la cuarentena va a seguir presentando efectos duales también. La pandemia y sobre todo la cuarentena generó microdesigualdades entre aquellos que podían sobrevivir sin tener que salir a trabajar y quienes no. O sea, quienes podían sobrevivir porque tenían un ingreso de alguna manera, de alguna forma regular, pues pudieron mantenerse, pero otros sectores, sobre todo esos que trabajaban, ¿no?, por cuenta propia o que trabajaban en industrias, empresas que cerraron, bueno, no podía, y entonces eso dio una gran diferencia allí en esto. La reactivación que se está viendo económica, de las actividades económicas y del comercio, y la flexibilización que está aplicando el gobierno, puede generar unas diferencias y puede mejorar los ingresos de esa población, que demanda salir y que está saliendo a instalarse a vender productos en la calle, que sigue trabajando en el mercado negro de alimentos o de repuestos, ¿no? Pero eso también es una población que al salir se va a exponer a un mayor riesgo de padecer la enfermedad. Entonces tenemos unos procesos duales ahí de comportamiento de la enfermedad, ¿no?, que tienen que ver con estas dinámicas sociales y que pueden generar, ¿no?, unas situaciones importantes que, claro, ante la ausencia de información tan grande que tenemos sobre los niveles de contagio y de atención, no nos permiten conocer bien los costos humanos y de salud que está teniendo la pandemia en la población. Por otro lado, pensamos que la migración Creo que al profesor se le fue el audio un momentito, vamos a esperar. Creo que tenemos... No, ya está regresando. Sí, tenemos problemas con su señal, profesor. Creo que se salió también. Ok, profesor, habíamos perdido la señal, pero ya está reconectado nuevamente. Perfecto, muchas gracias. Creo que estaba por aquí, Jacqueline, me dice si se quedaron aquí en este momento. La migración se mantiene, decía, la migración se mantiene, se diversifican las rutas, incluso las rutas más riesgosas las están asumiendo sectores sociales que no las tenían y que no la tienen en otros lugares de América Latina. Es decir, las personas que están cruzando usando los traficantes de personas en la frontera entre México y Estados Unidos, reúne a profesionales venezolanos con trabajadores del campo de México, de Guatemala o de Honduras. Entonces son un sector social, pero que está ya tomando ese camino para salir. Pienso que se va a incrementar también la salida de los técnicos medios. Son profesiones que tienen muchas más oportunidades de empleo rápidamente en otros países de llegada, y eso va a generar y va a permitir que se mantenga la emigración, sobre todo porque ya hay cosas que no teníamos en el pasado los venezolanos, unas cadenas construidas de migración que las facilitan y las promueven. En ese contexto, la política del gobierno ha sido acentuar los mecanismos de microcontrol social. Hay unas políticas de control social y político mucho más amplios, pero lo que uno puede observar en los estudios y lo que dio como resultado unos grupos focales que llevó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno en este semestre, en meses recientes, lo que muestran es una tendencia
a un nuevo papel en los consejos comunales o en los responsables delegados de calle, mucho más dedicados a un microcontrol social, y digamos que ese microcontrol social lo realizan unos sectores de las mismas comunidades que son unos microprivilegiados entre los pobres, porque es el grupo político que recibe más bolsas CLAP, que recibe otros bonos, es decir, que están vinculados políticamente al gobierno. Eso lo que está dando es, pues, el gobierno claramente ya abandonó la idea de la participación, y todas estas herramientas de organización popular que por mucho tiempo fueron cacareadas como uno de los grandes logros y avances del gobierno, simplemente se han convertido y se están convirtiendo en instrumentos políticos del gobierno, ¿no? Al lado de eso, ese microcontrol se funda en una manera muy tradicional y muy clásica en esos pequeños gestos de bondad del opresor que da el bono y que regala el bono, o que da un poco más en la caja CLAP, o que amenaza en las votaciones y les da a las personas que van a votar la promesa, todavía no se sabe si es verdad, de un pernil. Es decir, y entonces el opresor se vuelve bondadoso a partir de esos pequeños gestos, todo lo cual acentúa lo que es la idea del microcontrol social. Pensamos que se está profundizando también el desconcierto normativo, lo que es la pérdida absoluta de la función orientadora de las leyes como creación de expectativas para la vida social y orientadora del comportamiento hacia los otros. Cada vez se establece más el autoritarismo, el personalismo, el medalaganismo, y se establece en todas las instancias. Y lo que hemos podido los venezolanos observar en estas últimas semanas ha sido, pues, una experiencia clara, una demostración clara de eso, ¿no? Bueno, el regreso de los protectores del Estado. A unos estados como el Zulia le quitan competencias y se lo dan a otros, como al nuevo gobernador de Anzoátegui, es decir, sin ningún sustento en la legalidad, en la normativa, ni nada. Bueno, y lo que ya se ha mencionado, y no me detengo mucho en eso porque presumo que el tocayo Roberto lo hará mucho más adelante, lo que ha sido el caso de Barinas. Al lado de esa normativa, de ese quiebre de la normativa formal, surge una normativa informal cada vez más ligada a los bodegones, a la dolarización, a la permisividad frente a las transacciones no claras, pero todo ello sin que exista un fundamento legal y estable para ninguna de estas actividades, con lo cual en cualquier momento pueden retirarlas, quitarlas, eliminarlas, simplemente por la misma razón que todo lo demás, porque le da la gana a la autoridad en ese momento. Lo que hemos visto y se ve de todo esto es que lo que esto ha venido dando es una mayor fragmentación social y política que tiene muchas expresiones. Una de ellas importante es el desapego de la política. En un estudio que hicimos en LACSO, en el Laboratorio de Ciencias Sociales, con el apoyo de la Unión Europea en meses recientes, lo que encontramos es que la mayoría de la población no estaba interesado en la política. No le interesaba sencillamente la política. En una entrevista grande, 77% de la población decía no le interesaba la política, ni un poquito, y algunos nada, ¿no? Solamente un 7% dijo que estaba muy interesado en la política. Esto es muy llamativo en un país tan politizado como Venezuela, que solamente un 7% diga que está interesado en la política. Es decir, hay un cansancio, hay un aburrimiento, hay un agotamiento al mismo tiempo en relación a la política, hay una desesperanza que es muy marcado y que genera grandes interrogantes alrededor de lo que es el futuro del país, y que genera grandes interrogantes en lo que decía lo que será el próximo año, y de ahí las dificultades que les comentaba al inicio, Benigno, de la prospección para este semestre, porque son muchos indicadores muy fuertes. Igualmente en todo lo que se refiere a capital social, ¿no? Hay una caída, hay una pérdida muy fuerte en la confianza en las personas. Solamente un 14% en esta encuesta nacional que hicimos dijo que se podía confiar en la mayoría de las personas. Al lado de esto, al lado de esta situación, encontramos, y esos son los resultados importantes de los grupos focales que hemos hecho, es que hay unos deseos, unas ansias sencillamente
de una vida normal. Es decir, ese desapego de la política se traduce, por el otro lado, en un deseo de una vida normal. ¿Y qué es una vida normal? Bueno, las frases que se colocaron allí, que salieron de los grupos vocales. Bueno, poder estrenar en diciembre, poder pensar que vamos a pintar la casa. O sea, no se está hablando, la aspiración que se tiene y que tiene la población venezolana no son grandes cosas, no son grandes lujos, es simplemente la aspiración de poder vivir del trabajo, poder vivir del salario, de lo que, como siempre fue, ¿no? Y que el salario y que lo que reciban no les alcance solo para tener, para comer, ¿no? Para comprar la comida, sino que pueda hacer algo más. Caramba, que puedan nos decían, tener unos estrenos en diciembre, unos estrenitos, poder darse un gustico, jugar dominó y tomarse una cervecita con los amigos. O sea, unas cosas muy básicas, ¿no? Es lo que está buscando y deseando la población venezolana, pero que obviamente no lo tiene. Y no lo tiene por los niveles de pobreza y de miseria que refería al inicio que tiene la sociedad venezolana y que se está aumentando. Y de alguna manera ese deseo de la vida normal es un deseo de poder vivir sin angustias, que es lo que hoy domina fuertemente. En esas condiciones, lo que uno puede pensar es que hay una tentación de la violencia. Si se cierran la ruta electoral, ¿qué queda? Si la gente piensa que ya la ruta electoral no va, bueno, puede inducir la pasividad. Gracias. Okay. Al mismo tiempo, si hay una salida pacífica electoral, ¿no? Esto puede producir pasividad, pero al mismo tiempo puede inducir a la violencia. Y lo que nos preocupa sistemáticamente es que pueda inducir a la violencia. Y bueno, este año tuvimos algunas expresiones muy fuertes de violencia y de un pase a la ofensiva, tanto de los grupos criminales, ¿no? Tanto de los grupos criminales como también de las bandas en el Coqui o las acciones de los grupos guerrilleros. Entonces, bueno, nos genera una situación muy complicada y muy compleja en relación a estos puntos. Una cosa que llama la atención alrededor de esto es que el interés se ha mudado a lo local. Hay un énfasis en lo local. Y esto es interesante y al mismo tiempo preocupante, y les voy a explicar por qué. Hay una contraposición que se ha dado mucho en la acción entre lo político nacional y lo político local. Y eso se vio mucho en las elecciones del pasado 21 de noviembre o en los previos a las elecciones del pasado 9 de noviembre. Muchos grupos buscaban generar y buscaban entrar fundamentalmente en lo que era la respuesta, ¿no? Antipartidos, ¿no? Generando candidatos locales, teniendo una participación local, ¿no? Pero lo que sucede es que pareciera que esta antipolítica y antipartidos es como una respuesta ante una respuesta nacional que la ven como lejana, como aislada o como poco manejable, y en el interior del país las informaciones que tenemos de los grupos y de la red de investigación de 10 universidades nacionales que integramos, es que hay también un cierto rechazo al centralismo. Una idea del centralismo, y no solo de la política, sino el centralismo como política nacional. Eso ha dado, y con esto termino, un elemento muy marcado que es una fragmentación de lo político. Una fragmentación entre el interés de lo local, de la familia, del vecindario, del municipio, y una incapacidad de representarse las posibilidades de acción de lo nacional. Por eso cuando uno ve la contraposición entre presente y pasado, uno ve sistemáticamente, y nos daban los grupos focales y la encuesta que hicimos, nos daba una añoranza del pasado como referencia de bienestar posible. Pero no hay alrededor de eso una construcción de futuro. No se ve cómo a partir de allí puede construirse un futuro. Y esto es algo muy preocupante en términos de lo que es la construcción de alternativas para la sociedad. Entonces, eso lleva a una dinámica que es muy bien conocida en la sociología y en la ciencia política,
que es las diferencias entre lo que es la acción grupal de los pequeños grupos y la acción colectiva o a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las microdesigualdades y la fragmentación, ¿no?, representan un reto muy importante para la construcción del proyecto nacional. Porque las acciones pequeñas, la gente, el agua, la luz, la actividad en la comunidad, inclusive en el municipio, piensan que pueden lograr algo, que tienen una manera de controlar allí, de que sus esfuerzos tienen como contraparte un beneficio. Sin embargo, cuando se ven, ¿no?, hacia lo nacional, no logran imaginárselo, no se logra hacer una trascendencia entre la acción local y la acción nacional. Y eso desde el punto de vista social es muy importante para poder construir una acción colectiva, ¿no?, lo que uno llama en sociología y en ciencia política acción colectiva. Entonces el reto que creemos que es muy importante para este próximo año y en la construcción de eso que desde las palabras de su inicio el rector llamaba este nuevo ciclo político, creo que un reto muy importante es ver cómo se logra que esa acción pequeña y local pueda convertirse en un trampolín y no en un dique de contención, no en un obstáculo para la acción nacional. Bueno, era esto lo que les quería presentarles como prospectiva social para el primer semestre del próximo año. Vale, muchísimas gracias, profesor Roberto Briceño León, por su pertinente intervención del día de hoy. Muchísimas gracias por haberla compartido con nosotros. Ahora, para continuar con nuestra actividad,